Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl Rey, esto es Acción Republicana, somos parte de las redes artiguistas. Este es el tercer video. Voy a hablar un poco más del sistema educativo, de la educación. Voy a retomar un poco lo que estaba diciendo en cuanto a la gente que está a cargo de cambiar el sistema educativo, eh, que tienen que ser un poco más humildes y reconocer que si ellos llegaron a donde llegaron aprendiendo de una forma, los niños de hoy pueden utilizar esa misma forma sin problema para poder llegar. El método no tiene por qué quedar fuera de época. Los conocimientos se pueden cambiar, pero el método se puede seguir utilizando el mismo método. Es evidente que la sociedad toda ha tenido, me cuesta decir esto, pero bueno, ha venido en decadencia. Y básicamente es toda una reacción en cadena porque al caer el sistema educativo, eso genera una reacción en cadena y los conocimientos, todo lo que uno aprende durante la vida que le sirve para su vida y le sirve para educar a sus hijos, también fue en decadencia porque se fue todo depreciando. Lamentablemente los profesores, los maestros fueron teniendo cada vez menos nivel y los alumnos cada vez menos nivel, y a su vez esos alumnos retroalimentaban al sistema educativo para que hubiera nuevos maestros y nuevos profesores, y eso entra en un círculo vicioso, en un loop, como ustedes lo quieran llamar, que termina siendo negativo, termina depreciando el sistema educativo. Pero no solamente en la parte académica, sino en la parte personal, en lo que tiene que ver con las relaciones humanas, en cómo tratamos a las demás personas, en cómo vemos a las demás personas, en cómo vemos a nuestro profesor y en cómo vemos a nuestro maestro. ¿Qué pensamos nosotros de nuestros maestros, de nuestros profesores? ¿Somos iguales que nuestros profesores? ¿O somos distintos? Antes uno podía reconocer a los profesores y a los alumnos fácilmente. Entraba a un instituto educativo y miraba así y decía, ese es un profesor, ese es un maestro. Hoy, lamentablemente, ya no podemos decir lo mismo. No podemos distinguir lo que es un alumno de un profesor. Hay una cercanía tal que puede estar bien, por supuesto, cuando termina la relación profesor-estudiante, maestro-estudiante, que uno puede cultivar una amistad, puede cultivar una relación muy cercana, pero mientras uno está estudiando, tiene que darse el lugar que le corresponde. Uno es estudiante y después tiene un maestro. El maestro no es superior, el alumno no es inferior, son distintos. El maestro imparte y el alumno recibe. Y lo que no entiende lo pregunta y el maestro le vuelve a responder. Esa es la relación que hay entre el maestro o el profesor y el alumno. No tiene nada que ver con que uno sea mejor que otro, mejor persona. Todas esas cosas que están en las pequeñas mentes de la gente mediocre no cabe en un sistema educativo. No cabe en una persona que va a un lugar a aprender, pretender que él tiene los mismos conocimientos que el maestro. Por supuesto que el maestro no sabe todo. Por supuesto que el profesor no sabe todo. Eso es evidente. Por supuesto que el profesor se puede equivocar. Somos seres humanos. Pero no podemos igualar lo que es un profesor y un alumno. Jamás. Hay una diferencia. Y antes la diferencia estaba marcada hasta en el lenguaje. La lejanía del lenguaje
de no tutear al profesor, de no pensar que el profesor, como es una persona como yo, resulta que puedo agarrar y puedo, no sé, hacerle bromas y es uno más del grupo. No, es uno más del grupo, sí. Pero mientras está impartiendo la clase es el profesor. Después, si van a una recorrida, si van a una plaza a conversar, es otra cosa. Pero cuando uno entra al aula y el profesor entra al aula y el alumno entra al aula, hay un cometido. Y el cometido básico es: el profesor imparte la clase y el alumno escucha para aprender. Y para aprender formula preguntas. Eso es todo. Eso no lo mejora que se hagan chistes o que el maestro sea muy chistoso y los alumnos lo aplaudan, o al revés, que el chistoso de la clase haga no sé qué. No tiene nada que ver con eso. La calidad educativa no tiene nada que ver con eso. Es un conocimiento, cómo se da ese conocimiento y cómo lo recibe la otra persona. Ese es el proceso de aprendizaje. Nada más. No interviene más nada. Hay una frase bastante conocida que dice que no hay malos alumnos y que los malos alumnos son producto de que hay, sí, profesores que no dan el 100% o que escatiman conocimientos, responsabilidades para con sus alumnos. Porque un alumno en definitiva es el receptor de la información, el receptor de conocimiento. Es parte de la tarea docente el despertar en el alumno ese interés por conocer, por saber, por tener un pensamiento crítico. Pero claro, muchas veces no. Eso cada vez se transmite menos. Todo esto se puede hacer si se volviera a lo que eran los métodos antiguos de aprendizaje. Muchos van a decir: pero antes me pegaban con una regla, antes me mandaban a la dirección, antes... Estamos hablando de la parte educativa, de la parte pedagógica, no de nada más. Por supuesto que el pasado no es perfecto y que también se cometieron errores de ese tipo. Por supuesto que nadie tiene derecho a levantarle la mano a nadie, pero sí un maestro tiene que poder dar la clase sin que un alumno le distorsione toda la clase. Un maestro tiene que tener la potestad de decir: usted vaya a la dirección. Un maestro puede tener la potestad de decir: mire, usted está suspendido, no venga. Y que la dirección lo apoye. Y que los padres, que en definitiva tienen la responsabilidad primera de ocuparse del niño, comprendan que es para su beneficio. Porque claro, hay padres que dicen: ¿cómo a mi hijo lo van a mandar a la dirección? ¿Cómo a mi hijo lo...? Bueno, el maestro está ahí por una razón. El maestro está ahí no solamente para dar conocimientos académicos, está también dirigiendo un grupo de personas y tiene que vigilar la conducta de ese grupo de personas y tiene que también poder puntuar eso, la conducta de esas personas como se hacía antes. No todos nos comportamos igual, pero esas cosas, esas puntuaciones, esos son indicadores también. No es, Juan se portó mal, por ponerle que se portó mal para estigmatizarlo, ¿no? Eso es un indicador y es parte de un gráfico, es parte de algo que nos va a indicar algo, nos da información para poder transformarla y mejorar. Bueno, muy bien, esto es Acción Republicana, mi nombre es Raúl Rey, somos parte de las redes artiguistas.